Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar del sistema de cobertura de salud pública. El tema central, como lo habíamos abordado en el contexto del video anterior, eran las responsabilidades del Estado con respecto a la población y sus necesidades. Dentro de las principales necesidades a las cuales se les debe dar cobertura, ya sea por vía legal o por responsabilidad estatal, debe ser la salud pública. Este es un tema muy impactante en este momento, chicos, por el contexto que nos toca vivir, por la pandemia que en su momento creímos no llegaría nunca a México y que ahora está más fuerte que nunca. Pero hablaremos poco a poco. Iniciamos. La situación actual de la salud en México. Hay que tener en cuenta que el promedio de vida del mexicano subió gracias a las condicionantes económicas que rodean la actualidad de nuestro país, es decir, la oportunidad del empleo, la calidad de vida, la calidad de los alimentos, la disponibilidad de los servicios, etc. El promedio de vida en los años 1950 era de 48 años y pasó en la actualidad a 78 años. Eso quiere decir que tuvimos un avance de 30 años en el promedio y la esperanza de vida de nuestro país. ¿A qué se debe esto? A que a mediados del siglo XX las instituciones de seguridad de salud públicas empezaron campañas y programas de prevención en todo el país para poder dar una cobertura aún más amplia a los sectores de la población. La mortalidad infantil se redujo a un 16% anual. Hasta antes de 1950 la mortalidad infantil era altísima en México, debido a la gran escasez de cobertura de salud, pero también a la mala alimentación, específicamente en el ámbito rural. Las causas de muerte en la actualidad, en su mayoría en un 86%, es por enfermedades no transmisibles o por lesiones que se llegan a suscitar. Ejemplo, accidentes automovilísticos, accidentes laborales, accidentes que te puedan pasar en tu vida cotidiana, y enfermedades no transmisibles, por ejemplo, son las enfermedades congénitas, ¿no? La diabetes, la insuficiencia renal, cáncer, etcétera. Aquí es donde nosotros tenemos que hablar de algo fundamental. El 70% de la población en México sufre de obesidad en un 30%. Es decir, que México ocupa los primeros lugares, si no es que el primer lugar a nivel internacional de obesidad. Aquí la situación radica en que el sistema de salud en México se ve cooptado por los malos, repito, por los malos hábitos que se tiene en la sociedad mexicana. No se tiene una dieta balanceada. ¿Por qué? A dos razones. Una, por la falta de costumbre, y dos, por la falta de disponibilidad monetaria para llevarla a cabo. Aquí sí tenemos que ser claros en algo. Tanto la pobreza como la falta de una disciplina alimentaria convergen en uno de los grandes problemas de nuestro país. Se dirán, profe, ¿pero qué tiene que ver la obesidad? Pues solo imagínense, chicos, que las enfermedades por lo general se van a complicar cuando la población o cuando el paciente tiene obesidad, por esa simple y llana razón. También porque la obesidad ha llevado a muchos mexicanos a que tengan y desarrollen diabetes. La diabetes, si no es bien tratada, en el caso de México, pues puede llevar a la muerte. Hablemos entonces de la población y la cobertura de salud. En México se destina alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto al sistema de salud. Ahora, cada vez es menos ineficiente el sistema de cobertura de salud debido a las malas prácticas que tiene la población. Al haber más enfermos con diabetes, hay menos disponibilidad o capacidad en los hospitales para poder atender las enfermedades que se suscitan a través de esto. Por consiguiente, es importante, chicos, que México y que nosotros como maestros y ustedes como estudiantes llevemos a la práctica una disciplina alimenticia o alimentaria.
El 40% de la población no tiene acceso a un programa de salud o a un instituto que le dé cobertura. Es decir, no está dado de alta ni en el IMSS, ni en el ISSSTE o en el Seguro Popular, actual INSABI. ¿Esto a qué nos lleva? A que una enfermedad que se puede tratar y que puede ser curable si no se tiene dado de alta en estos sistemas de salud, pues obviamente se vuelve un problema y el índice de mortalidad aumenta. ¿Quién es este 40% de la población? Chicos, aquí el gran problema de México no es su ignorancia, no es que los sistemas de salud no sean eficaces, no es que los médicos no tengan la capacidad suficiente para curar o los enfermeros para cuidar, no es eso, tengan claro algo. El problema en México es la pobreza. Este 40% de la población, de acuerdo a lo que nos dice Coneval, pues obviamente son personas que trabajan en el comercio informal y que no pueden acceder a la cobertura de salud del IMSS o del ISSSTE. Esto es un grave problema y que México ni las demás naciones latinoamericanas han podido solventar, exceptuando Cuba, que ellos sí tienen un sistema de cobertura de salud total, absoluto. Después, en México, hasta el año 2007, se cree que tenía 1.6 camas por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir que casi 2 mexicanos de cada 1000 habitantes, en caso de que se enfermaran, van a tener la posibilidad de tener cobertura de salud. Son cifras bastante alarmantes y se preguntarán, profesor, ¿por qué hay tan pocas camas? ¿Por qué nuestro sistema es tan malo? Chicos, pónganme atención aquí. El sistema de México en cuestión de salud no es malo, es pésimo, pésimo. Pero no se debe al sistema de salud en sí, sino a las políticas que se han llevado a cabo a través de los años y que han desatendido de forma gradual o total el sistema de salud. Más adelante vamos a hablar así. Hablemos entonces de las instituciones públicas encargadas de velar por la salud de nuestros compatriotas y de la población en general. El primero en fundarse es el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1939. Recuerden que en 1939, para ese entonces, estaba el presidente, pues obviamente Lázaro Cárdenas del Río, que nosotros lo recordamos con muchísimo respeto porque llevó a cabo una política populista pero también popular, en el que se defendían los derechos y los intereses de las clases más bajas de nuestra población. Después, se va a fundar el ISSSTE en 1959, que quiere decir Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Ahora aquí hagamos la división para que vayan entendiendo. En el IMSS entran en su mayoría los trabajadores del sector privado, en el ISSSTE la mayoría de los trabajadores del sector público. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Luego, en el 2004, viendo las necesidades tan altas que se tenía de darle cobertura a la población en salud pública, se va a fundar el Seguro Popular en el año 2004, cuando el presidente en ese entonces era Vicente Fox Quesada. Al Seguro Popular se le van a añadir muchísimas malas prácticas. Esas malas prácticas fue que se convirtió en una herramienta para la fuga de dinero en el presupuesto de salud. Se creaban hospitales, pero no se terminaban. Se decía que se creaban hospitales, pero ni siquiera estaban funcionando. Se creaban hospitales, pero no tenían camas. Se creaban hospitales, pero no tenían ni enfermeros ni personal médico. Así que aquí quiero que sean bien reflexivos. Lo que pase hoy o lo que pase en los meses venideros con la pandemia que estamos viviendo no es culpa del gobierno actual. Es culpa de la desatención que tuvieron los gobiernos neoliberales en el pasado, de la privatización continua de la seguridad que se necesitaba para la población, de la desatención con la pobreza. Es culpa de eso, pero también mucha culpa la tenemos nosotros, porque en ningún momento quisimos reclamar cuando las cosas estaban mal.
En el año 2018 se va a fundar el INSABI, que ya es una propuesta del presidente actual, y que con esta, al igual que con el Seguro Popular en su momento, se intenta dar cobertura total a la población de México. ¿Cuántos mexicanos y mexicanos somos? 128 millones de habitantes. Para esos 128 millones de habitantes tiene que haber un médico y tiene que haber un enfermero. La situación es preocupante, es alarmante, pero hablemos el por qué. Y hay una ruptura. Hasta antes de 1988, la política administrativa en cuestión de salud estaba sustentada en la postura o el modelo económico del estado de bienestar, en donde el Estado garantizaba la satisfacción de las necesidades poblacionales: salud, educación, tecnología, medio ambiente. Después de la década de 1980, con las reformas neoliberales impuestas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el sector salud fue abandonado. Abandonado literal, chicos. Y es triste, porque entonces hemos estado viviendo en un estado en el que tenemos que pagar impuestos, pero que no vemos que esos impuestos lleguen a donde deben. Por eso es que les vuelvo a repetir, chicos. Entiendan, no se debe de atender primero a los que producen. Se debe de atender primero a los pobres, a los que necesitan. Sé que es difícil para nosotros aceptar el hecho de que un gobierno ponga primero a un sector casi olvidado por parte del desarrollo social, y que la clase media o la clase alta queden relegadas en un segundo término. Pero recuerden que para acabar con los grandes males que rodean a esta población, primero se tiene que atacar la pobreza. Si se ataca la pobreza, se termina la ignorancia. Si se termina la ignorancia, se termina el crimen organizado, la delincuencia y los problemas sociales que azotan a nuestro país. Vivimos en un momento de coyuntura en el que nosotros tenemos que ser críticos y reflexivos, pero sobre todo tener conciencia histórica. Vuelvo a repetirles, lo que suceda en estos días y en estos meses no va a ser culpa del gobierno actual, va a ser la culpa del cúmulo de malas acciones que hicieron administraciones anteriores, pero también la culpa de todos los mexicanos, que callamos ante la rapiña de la postura neoliberal. Esto fue muy político, pero creo que es bueno también que ustedes desde esta edad estén pensando políticamente. Vamos a realizar nuestra dinámica. Recuerden, le van a tomar una foto a su libreta y la van a mandar al apartado de comentarios. Es muy sencilla. Quiero que ustedes me escriban una reflexión de 10 renglones en la que me identifiquen la causa del problema actual del sistema de salud en México. Quiero que sean descriptivos, que utilicen el léxico que ustedes quieran. Nos vemos, chicos, hasta luego.